Ahí está. Ahora sí estoy grabando. Bien. Entonces, como les decía, mi recomendación personal es que al texto de Giddens lo arranquen por particularmente hermenéutica y teoría social. ¿Sí? Es decir, empiecen a leerlo desde hermenéutica y teoría social. ¿Por qué les digo eso? Porque no les digo que empiecen por acción, estructura y poder, que en general ahora no tienen acceso a las fotocopias, pero sí tienen acceso, digamos, a la unidad del campus. No sé cómo está ordenado en la unidad del campus. ¿Por qué les señalo esto? Porque en general, hermenéutica y teoría social es como que da un paneo más general, los textos son un poco menos complejos, y después de leer hermenéutica y teoría social, se encuentran con una complejidad mayor, con la teoría de la estructuración, en acción, estructura y poder. ¿Sí? Entonces traten de empezar por ahí, les va a resultar más sencillo la lectura si arrancan por ahí. Si no lo leyeron, en la segunda lectura, como les decía, cuando los que se van sumando lo vuelven a escuchar, como les decía al principio, estos son textos que requieren más de una lectura, que requieren al menos 2 o 3 lecturas, como para poder entender o como para poder desenredar un poco los conceptos, ¿no? Porque son textos que tienen la particularidad, Filo y Método siempre tiene la particularidad de que los textos son cortitos, pero densos. Entonces hay que pegarle 2 o 3 leídas por lo menos. Bien. Anthony Giddens, a diferencia de muchísimos de los autores que tenemos aquí en esta materia, está vivo, ¿sí? Es uno de los pocos autores que están vivos. No sé quién más está vivo. Fraser está vivo, pero este cuatrimestre no le estamos dando a Nancy Fraser. Me tendría que poner a pensar cuáles están vivos, pero en general, digamos, Schutz, Popper, Habermas, Foucault, ya pasaron. No, Habermas no, perdón. Habermas sigue vivo también. Pero bueno, muchos de los autores ya han pasado mejor vida. Entonces, eso es un dato de color. Pero aparte de que está vivo, Giddens es un sociólogo británico, nació en 1938, y tiene la particularidad de que no solamente se ha dedicado a la teoría social, sino que también ha intentado llevar el andamiaje teórico de su teoría social, que es la teoría de la estructuración, hacia una propuesta o un mecanismo de ampliación de las democracias en las sociedades globalizadas, como es la tercera vía, ¿sí? Es decir, Giddens fue un asesor de Tony Blair. Tony Blair, ustedes ya saben, fue primer ministro de Inglaterra, y su propuesta de la tercera vía tenía que ver con el lema de un mercado, o con una economía de mercado con conciencia social. Básicamente, ¿qué suponía la tercera vía? La tercera vía de Giddens decía, bueno, los neoliberales quieren reducir al Estado, ¿sí? Y los socialdemócratas, por el contrario, a lo largo de la historia, lo que buscan insistentemente es expandir ese mercado. Entonces, la tercera vía era una propuesta que hacía Giddens para reconstruir más allá de estas dos posiciones, ¿no? Reconstruir el Estado más allá de estas dos posiciones, que parecían contrapuestas en principio. Y van a ver, yo siempre les hago el chiste, no lo tomen literal, ni lo pongan en los exámenes, de que, y después, la desventaja de la modalidad que estamos usando es que todos los chistes que yo suelo hacer en prácticos, después todo el titular lo ve, o sea que, perdón Federico, ya claro, le suelo hacer el chiste de que en realidad Giddens es un pecho frío, ¿no? Porque ¿qué hace? Bueno, tenemos a los neoliberales, tenemos a los socialdemócratas, entonces vamos a agarrar y vamos a hacer una tercera vía, una posición intermedia, ¿no? Vamos a agarrar y hacer una economía de mercado con conciencia social. Y un poco lo mismo hace con la teoría de la estructuración, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, en teoría social, se me va yendo, que tengo que admitir gente, en teoría social, lo que hacemos es
O bien tenemos teorías que ponen el énfasis en el individuo y en su acción, o bien tenemos teorías que ponen el énfasis en las instituciones, las estructuras, y se olvidan, en líneas generales, de la acción y el individuo. Entonces Giddens va a proponer una propuesta superadora frente a este debate, que es prácticamente un debate que surge y emerge desde los inicios de la teoría social, ¿sí? Desde el siglo XIX, los sociólogos del siglo XIX, y quizás si vamos más atrás también, nos vamos a encontrar con este debate entre individualismo, holismo, subjetivismo, objetivismo, ¿sí? Entonces, en realidad, el chiste de que Giddens es un pecho frío, en realidad no es que Giddens sea un pecho frío, esto es una pequeña humorada que les hago, sino que lo que ocurre es que Giddens intenta aplicar, como les decía, este andamiaje teórico de la teoría de la estructuración, esta propuesta, a específicamente las democracias de las sociedades globalizadas, ¿sí? A partir de esta tercera vía. Bien, hasta acá venimos bien, ¿no? Igual estamos haciendo introducción, así que no creo que haya mayores dificultades. En la Elster te sale, bueno, voy a revisar por qué te sale solamente Elster, entiendo que... No, Luis González Moreno dice Elster. Claro, por ejemplo, ¿qué pasa con Elster? Elster es un representante de la teoría de la elección racional, y en el caso de la teoría de la elección racional, estamos, por ejemplo, del lado del individualismo metodológico, ¿no? Sin embargo, si agarramos autores como el estructura del funcionalismo, Durkheim y Marx, nos vamos a encontrar con otra teoría. Pero antes que eso, antes de de explicar un poquito, sí, Elster está vivo, sí, Elster está vivo. Está bien, bueno, en realidad lo tomaba como un ejemplo de individualismo metodológico, pero sí, Elster está vivo. Bueno, entonces, volviendo a, digamos, un poco el texto de Giddens en hermenéutica y teoría social, lo que va a hacer es plantear que la hermenéutica ha sido un término reciente dentro de las ciencias sociales, ¿sí? ¿Por qué? Dentro de las ciencias sociales anglosajonas, porque en realidad la hermenéutica dentro de Alemania estuvo muy presente, ¿sí? Por ejemplo, si uno toma Economía y Sociedad de Weber, o si uno toma los escritos de Max Weber, se va a encontrar con el término Verstehen, con el término de comprensión, y va a ser parte del andamiaje teórico de la teoría social alemana. Pero, sin embargo, la teoría social anglosajona y el mundo anglosajón estuvo más vinculado al consenso ortodoxo, y Giddens ese consenso ortodoxo lo va a situar, ahora le respondo la pregunta a Bautista. Giddens en el consenso ortodoxo lo va a situar a partir de tres características, tres ejes que va a tener ese consenso ortodoxo. Sí, Bautista, Giddens lo que va a proponer es una mirada superadora sobre este debate entre agencia y estructura, que es la teoría de la estructuración o la dualidad de la estructura, que ahora la vamos a ver más adelante, digamos, y que nos va a llevar toda la clase, esta propuesta superadora, que como les decía, aclaro porque se fue sumando gente a lo largo de la introducción. Probablemente yo corte 11 menos 5, porque como les decía, bueno, las dificultades de la virtualidad, tengo un nene chiquitito de 3 años y mi marido tiene que dar una charla a las 11, entonces nos pasamos así, hacemos intercambio de niño, porque claramente no podemos dar clases, ni dar charlas, ni mucho menos con niño de 3 años dando vueltas por ahí. Así que voy a cortar 5 minutitos antes para dejarle la habitación libre de niño. Y por otro lado, seguramente usé el pizarrón porque quería poner un poco en perspectiva los diferentes conceptos de Giddens, y quiero ordenarlos, ver si los puedo ordenar de otra manera. Normalmente usaría el pizarrón si estuviéramos en un aula presencial, así que quiero ver si me sale. Ténganme paciencia, ya lo he utilizado en otras plataformas, pero no lo usé en Zoom, ¿sí? Pero todavía estamos en la parte introductoria del texto de Giddens. Entonces, les señalaba que para Giddens
la hermenéutica es un término reciente dentro de la teoría social anglosajona, que es un término que venía más desde las escuelas alemanas, por ejemplo, un autor que ustedes conocen y que habrán leído y que se ha citado seguramente ya en otros prácticos y en el teórico, que es Max Weber, con su propuesta del comprensivismo, digamos, con la idea de la Verstehen, que le incorpora a la teoría social. Pero, va a decir Giddens, la teoría social anglosajona ha estado bajo el dominio del consenso ortodoxo, que particularmente tiene 3 características. La primera característica, ustedes ya la vieron en esta materia, ¿sí? Que es la influencia de la filosofía positivista, ¿sí? Es decir, la filosofía positivista para el consenso ortodoxo funciona a las veces de un marco lógico, y autores como Carnap, Nagel y Hempel imponen sobre la teoría social su propia concepción acerca de la ciencia, acerca de qué es la ciencia social. ¿Sí? Entonces, es lo que van a decir la filosofía positivista sobre la teoría social es que es una ciencia natural de la sociedad. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto en la unidad 1 con Popper, con el consenso ortodoxo, con algunos textos de Federico y de Felix Schuster. Entonces, primera característica del consenso ortodoxo, influencia de la filosofía positivista. La segunda característica del consenso ortodoxo es la influencia del funcionalismo. ¿Sí? Escuela que el análisis funcional o el estructural funcionalismo o el funcionalismo a secas es una escuela que seguramente ustedes habrán visto en otras materias de corte sociológico. Si no hicieron teoría sociológica o no lo vieron en teoría sociológica por algún motivo, seguramente les será familiar de sociología del CBC o de alguna otra materia sociológica, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Parsons, de Merton, ¿sí? Estos autores, para quienes la sociología o la teoría social tenía que ser una ciencia natural de la sociedad, y para quienes, digamos, lo que tenemos que hacer es ver a la sociedad como si fuera un organismo biológico, además la famosa metáfora organicista que ustedes han visto en muchas materias, que podemos complejizarla, pero que, digamos, nos sirve para entender cuál era la mirada que recaía por parte de cierta teoría social y por parte del funcionalismo sobre cómo funciona la sociedad. Y la tercera característica, de acuerdo a Giddens, del consenso ortodoxo, es la influencia de la teoría de la modernización en, digamos, la concepción que existía sobre la sociedad industrial en este consenso ortodoxo, ¿sí? Principalmente pensando en la industrialización como una fuerza transformadora en este mundo industrializado. ¿Sí? Nosotros conocemos también, y seguramente habrán escuchado nombrar en otras materias, o inclusive en esta materia, en un autor que dábamos hace no mucho, la importancia de Gino Germani, ¿no? Que es el autor que trae a la sociología latinoamericana y a la sociología argentina la teoría de la modernización. Entonces, ¿por qué trae Giddens este panorama o estas características del consenso ortodoxo a nuestro texto, y por qué yo lo traigo hoy a esta clase? Particularmente porque lo que va a señalar Giddens es que el consenso ortodoxo hoy ya no existe, ¿sí? Bueno, en el momento en el que está escribiendo Profile and Critics in Social Theory, que es de 1982, no existe más, y lo que ocurre es que se dio lugar al desorden y a la disidencia, ¿sí? Es decir, que a partir de 1960, y esto es algo que también vieron en la unidad 1, a partir de 1960 y 1970 empezaron a haber algunas fisuras, algunos resquebrajamientos en este terreno común, que era el consenso ortodoxo, y empiezan a emerger una multiplicidad de teorías, y con ninguna con la capacidad de imponerse como si lo hizo el consenso ortodoxo, ¿sí? Entonces, más bien estamos en un escenario un poco anárquico, un poco complejo. Ahora bien, Giddens dice, va a señalar, en realidad no es tan caótico este escenario, sino que
hay algunos elementos que podemos rescatar de este escenario de la caída del consenso ortodoxo o este escenario posempirista, ¿sí? En primer lugar, el consenso ortodoxo no había sido tan grande como creíamos. ¿Por qué? Porque algunas tradiciones de pensamiento estaban presentes, como el interaccionismo simbólico, como la fenomenología, se empieza a retomar de vuelta la fenomenología, a las tradiciones comprensivistas. Entonces, se empieza a dar lugar a otras corrientes dentro de la teoría social que habían estado un poco calladas dentro de lo que era el consenso ortodoxo. Y particularmente, detrás de esta confusión o de esta aparente confusión, sí había cierto acuerdo, o la mayoría de las escuelas de pensamiento consideraban que había que darle importancia al carácter reflexivo, al carácter activo de las personas y de la conducta humana. ¿Cómo? Bueno, a partir de entender a la realidad a partir del lenguaje, ¿sí? Entonces, el lenguaje va a ser constitutivo de la acción humana y va a estar presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo accedemos a ese lenguaje? ¿Y cómo accedemos a...? Y la acción humana es significativa, ¿sí? Es una acción humana significativa. Tiene sentidos subjetivos, diría Max Weber, ¿no? Como, ¿se acuerdan la definición de sociología de Max Weber en Economía y Sociedad? No tiene por qué acordársela, pero se las recuerdo. Básicamente, ¿cómo definía Max Weber a la sociología en Economía y Sociedad? Max Weber decía, bueno, la sociología es una ciencia que intenta comprender para luego explicar el sentido aumentado de la acción social, ¿sí? Está al revés, en realidad lo plantea al revés, pero en sus causas y en sus efectos, ¿no? Posteriormente agrega. Entonces, tenemos por un lado la idea de que está presente la acción humana, que esto lo vamos a retomar brevemente, que tiene que ver con la pregunta que hizo Bautista. No solamente cualquier acción humana, sino una acción social, que en Weber tiene una característica peculiar y particular, y que algunos recordarán de otras materias, o inclusive de esta materia, si es que ya la he mencionado, sino que la acción humana tiene un sentido aumentado, tiene un sentido subjetivo, ¿sí? Bueno, esto es lo que va a retomar el escenario posempirista, más la idea de que la acción humana es significativa y de que el lenguaje es constitutivo del mundo social, de la vida cotidiana. Bien, no quiero complejizar demasiado porque no es un teórico, es un práctico, pero aparte para no enredarlos, pero se entiende básicamente cuál es este escenario que plantea Giddens entre el consenso ortodoxo y el escenario posempirista, este pasaje y estas características que él va a dar. Bueno, dentro de esto mismo, Giddens va a señalar que la sociología, y acá empiezo a compartir pizarrón, porque acá empezamos con este intento que voy a hacer de hacerles un cuadrito, vamos a ver cómo viene. ¿Ven hasta ahí? ¿Cómo venimos? ¿Ven? Bien, ahí me ponen alguna cara que sí. Sí, perfecto. Bárbaro, gracias. Entonces, vamos a empezar por acá. Giddens lo que va a proponer es pasar de un dualismo a una dualidad. ¿Un dualismo en relación a qué? Precisamente a la pregunta que hacía Bautista, y que fíjense que lo van a encontrar también en el PPT, que van a subir en prácticos, ¿sí? Esto mismo que yo voy a explicar.
en el práctico de los miércoles lo vamos a subir mañana, y en el práctico de los jueves el jueves, o como sea que se organice cada docente de práctico. Pero bien, ¿qué supone este dualismo? A ver. Vamos a dibujar una flechita. ¿A qué se refiere Giddens cuando dice que en la teoría social un dualismo? Bueno, algo de esto ya señalamos, ¿sí? En la teoría social, lo que nos encontramos es que hay escuelas, enfoques, teorías que parten de la acción del sujeto o del individuo, ¿sí? El famoso debate subjetivismo-objetivismo, acción-estructura. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos, en líneas generales, a que dentro de la sociología, autores como Weber, por ejemplo, pusieron el énfasis en la acción, en las intenciones, entendiendo la acción como acción, intenciones, razones, motivos, sentidos mentados, ¿no? Decía Weber. La semana pasada, no, antes de, ya no me acuerdo cuándo, pero digamos, antes de esta clase ustedes vieron a Hollis, ¿no? Y vieron la teoría de la elección racional. Bueno, la teoría de la elección racional, lo dice su nombre, es una teoría que claramente está partiendo desde la acción y desde la decisión, ¿no? Y desde las razones y desde la que puede tener un individuo para actuar. ¿Qué suponemos en la teoría de la elección racional? Bueno, ponemos un individuo que tiene un perfecto ordenador interno, que es racional, que tiene metas, objetivos, que su acción en todo caso es un medio para alcanzar sus metas y sus objetivos, ¿no? Entonces, genial. Individualismo, ¿no? ¿Qué decíamos recién con Weber? Bueno, ¿qué hace la sociología? Bueno, comprende para explicar la acción humana, la acción social, sus sentidos subjetivos, mentados. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con estas teorías que parten de la acción? Bueno, Giddens va a decir, lo que pasa con estas teorías que parten de la acción es que dejan de lado las consecuencias no intencionadas de la acción, es decir, aquello que escapa a las intenciones, a lo que el autor, a lo que el actor se proponía hacer, olvidan las condiciones no reconocidas de la acción, las instituciones que dan marco a nuestras acciones, ¿sí? Es decir, cuando actuamos, no lo hacemos sobre la base de la nada. ¿Recuerdan el texto de Hollis? ¿Qué planteaba el texto de Hollis? Bueno, partía de un Robinson Crusoe en una isla. Bueno, bien acá lo que está diciendo es, todas estas teorías se están olvidando precisamente de aquello que escapa a las intenciones y a los propósitos del actor, ¿sí? Y que muchas veces el actor no reconoce el marco de nuestra acción. Hay consecuencias no reconocidas de nuestra acción y muchas veces hay consecuencias no buscadas de la acción. ¿Sí? Lo vamos a ver en unos instantes. Pero antes de eso, no puedo hacer... a ver si me deja ahí. Bueno, un poquito mejor. También hay otra corriente u otra, ha habido tradiciones de pensamiento que enfatizaron, por el contrario, dice Giddens, en las condiciones no reconocidas y en las consecuencias no intencionadas de la acción. Es decir, pusieron el énfasis en la estructura, en el sistema social, más que en la acción, en las intenciones, en las razones, en el motivo. Entonces, acá los actores no son capaces, no conocen, no le otorgan sentidos a sus acciones, sino que, como dice Garfinkel, más bien son dopados culturales, ¿no? Sujetos sujetados, dirían los Althusser, por ejemplo.
Entonces, hay toda una tradición más ligada al estructuralismo, pensando en el estructural funcionalismo, por ejemplo, está Giddens, que también podemos situar a Marx, a ciertas lecturas de Marx, que ponen el énfasis en el objeto por sobre el sujeto. ¿Sí? Entonces acá, en este dualismo, vamos a poner que se enfatizan en la estructura, en las condiciones no reconocidas y consecuencias no intencionadas, bueno, y sabemos que tenemos algunos referentes dentro de esas escuelas como el... no lo puedo mover. Bueno, como el estructural funcionalismo, Parsons, Merton. ¿Recuerdan? No sé si lo vieron muchos, pero ¿se acuerdan lo que era el esquema ágil de Parsons? Por ejemplo, digo, Parsons es un autor mucho más complejo, cuyo desarrollo teórico va más allá del esquema ágil, pero digo, si quienes recuerden el esquema ágil era un cuadradito literal, o sea, a ver si puedo más o menos dibujar ahí. Estaba en donde este es el sistema social, y dentro de ese sistema social va a haber 4 subsistemas, A, A, G, I, E, L, cada subsistema se interrelaciona con el otro, y uno se pregunta, bueno, y el individuo acá, digo, no me voy a poner, en otros prácticos me hubiera puesto a explicar el esquema ágil de Parsons, pero no viene al caso. Pero uno se pregunta acá dónde está el individuo, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos la adaptación, la consecución de metal, la G es por go, la integración y la latencia, a los 4 subsistemas de Parsons, y en cada subsistema, dame un segundito, ahí, acá, se me van, les dije que me tengan paciencia con el pizarrón, ¿no? Ahí, y ahí. Es decir, el esquema ágil de Parsons supone 4 subsistemas, y cuando uno de los subsistemas empieza a tener problemas, bueno, el resto empieza a tener problemas. En este caso, quiero claramente, el lugar del agente, del actor, del individuo es casi nulo, ¿no? Que nuevamente Parsons es un autor más complejo, pero bueno, sirve para ilustrar este ejemplo de lo que está hablando Giddens cuando se refiere a estas perspectivas que ponen a los actores como dopados culturales. Entonces, claramente, este dualismo recorre la historia de la teoría social, ¿sí? Y lo que va a proponer Giddens es ir hacia una dualidad, ¿sí? Es decir, en lugar de verlos como 2 principios antagónicos, más bien, es decir, que se explica o desde la acción o desde la estructura, la propuesta de Giddens presupone que estas son 2 caras de la misma moneda, ¿sí? Es decir, tanto el análisis funcional como la hermenéutica tienen cosas para aportarnos. Vamos a admitir a la gente. Entonces, lo que implica la teoría de la estructuración de Giddens y lo que implica la dualidad de la estructura es darle importancia a la acción significativa, pero también considerar el análisis de las condiciones no anticipadas y las consecuencias no intencionadas de la acción. ¿Sí? ¿Cómo va a ser eso, Giddens? Bueno, hasta acá venimos bien.
Vamos a seguir con nuestro gráfico. Entonces, dualidad de la estructura. Es un concepto central en Giddens, ¿sí? Lo tienen que tener presente porque, digo, probablemente exámenes, algo de esto surja, ¿sí? Si se pregunta por Giddens. Entonces, ténganlo ahí presente. De la dualidad de la estructura, entendemos entonces que supone considerar tanto a la acción significativa como a las condiciones no reconocidas y las consecuencias no intencionadas de la acción. Giddens, ¿cómo va a hacer eso? A partir del modelo de estratificación de la acción. Mi sugerencia es que, yo no sé cómo tienen en digitalizado, pero déjenme buscar en cuadrito. Igual voy a tratar de reproducirlo en el pizarrón. Acá tengo el texto de Giddens. Igual está un poquito viejo, ya el modelo de estratificación de la acción. Ven que dejo de... me da miedo que si dejo de compartir se va a ir. Vamos a probar. Última. Ahí lo ven, el modelo de estratificación de la acción. Bien, gracias. Renata, la única que tiene la cámara prendida y que más o menos me puede poner cara de decir, ustedes no saben, ahora ya que entramos en confianza, qué difícil que es para los docentes y las docentes y les docentes no saber, bien, quedó el pizarrón, vamos. No saber si ustedes están mirando o si están, no sé, bañándose o esas cosas que hacen, en la cama durmiendo. Yo me quedaría en la cama durmiendo, pero bueno. Cada uno lo que puede. Pero es como que uno está como a ciegas en la habitación de su casa. Entonces, el modelo, ¿cómo va a ejemplificar esto de que, bueno, tener en cuenta la acción significativa, tanto como las condiciones no reconocidas y las consecuencias no intencionadas, a partir del modelo de estratificación? Gracias, Bautista. Bautista no se estaba bañando. A partir de, igual yo entiendo, no es para que prendan las cámaras, ni mucho menos, yo entiendo perfectamente que muchas veces tienen mala conexión a internet, o están en pijama, no era, lo mío no era para amedrentarlos, ni mucho menos, sino un comentario aparte. Entonces, en el modelo de estratificación de la acción, lo vamos a ver si lo puedo reproducir, o no, lo nombro y ustedes ya saben que en la página, creo que es de Acción, Estructura y Poder, y en la página 2, o sea, en la segunda página de Acción, Estructura y Poder, ustedes tienen el modelo de estratificación de la acción. Lo que supone este monitoreo reflexivo de la acción es, primero y principal, que la acción es el producto de una... Esto ténganlo en cuenta porque nos va a servir después para ver la gente, las características de la gente y de la estructura. Es el producto de una persona capaz de actuar de otra manera en un continuo de experiencias vividas y que este producto excede a la gente y a su intencionalidad, ¿sí? Aunque no está predeterminado. Pero entonces, la acción es el producto de una persona capaz de actuar de otra manera en un continuo de experiencias vividas, ¿sí? Dicho esto, el modelo de estratificación de la acción nos permite ver precisamente cómo esta acción implica motivos, implica una racionalización, implica reflexión, ¿sí? Y le da un gran lugar a la capacidad reflexiva de los agentes. Acá una aclaración necesaria, ya veníamos con el dualismo y la dualidad. Giddens, fíjense que no va a hablar de sujetos, ¿sí? Que tiene más que ver, digamos, con las corrientes más estructuralistas, la idea del sujeto. Piensen, por ejemplo, en, como les decía recién, Althusser, que justo lo tengo por aquí, Althusser,
con la idea de sujeto sujetado, pienso, bueno, quizás Lacan un poco menos duro que el Tusser, pero de sujeto barrado. Entonces, cuando hablamos de sujeto estamos más en esas corrientes. Y cuando hablamos de individuo, estamos pensando más en términos de, esperen que vamos a hacer spotlight, acá, ¿no? Entonces, de la idea de individuo, de un individuo que tiene intención, que tiene racionalidad, que tiene una acción, que tiene motivos, un individuo más aislado, ¿no? Entonces, sujeto más ligado a la estructura, individuo más ligado a la acción. Entonces, fíjense que Giddens está hablando de actor o de agente. Y cuando hablamos de agente, estamos hablando de un ser actuante, ¿sí? Pero no, la agencia, en este caso, está enmarcada, ¿sí? La acción está enmarcada, por eso es importante, digamos, esta idea de agencia en Giddens. Y acá... Profe, perdón, tengo entendido sí. que dualismo y dualidad son distintos o no. ¿Cómo? No te escuché bien. ¿Y dualidad es diferente? Dualismo y dualidad. Sí, ¿O es claro. lo mismo? Ah. Porque el dualismo, es una muy buena pregunta la que hace Renata, que yo lo vi. El dualismo implica un antagonismo, ¿no? En cambio, la dualidad lo que implica es una complementación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la dualidad de la estructura, de lo que estamos hablando es de que se complementan acción y estructura. Y cuando hablamos de dualismo, lo que estamos hablando es de que acción y estructura parecieran ser dos principios enfrentados, dos principios epistemológicos antagónicos. Tengo al gato que en cualquier momento me tira la compu, así que si la compu se mueve es el gato que está queriendo agarrar el cable. Gracias. Quiere jugar, pero bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, para Giddens, los actores no son dopados culturales, sino que tienen intencionalidad, tienen razones, tienen motivos. Son sujetos capaces, son agentes, son actores capaces de conocer el medio social en el que actúan, el medio que constituyen en y a través de su acción, ¿sí? Y entonces, en el modelo de estratificación de la acción, ténganlo ahí a mano, lo que se ve es este monitoreo reflexivo de la acción, es esta racionalización de la acción que refiere al carácter intencional, rutinario, cotidiano, de todos los días, que tenemos los actores, ¿sí? Es decir, la acción humana cotidiana es intencional. Y está involucrado en un continuum, en la durez de la vida cotidiana. Rutinariamente y cotidianamente, las personas están en contacto con los fundamentos de aquello que hacen, ¿sí? Entonces, la reflexión, y es a partir, fíjense que el monitoreo reflexivo de la acción y este modelo de estratificación de la acción lo que nos permite es ampliar nuestros márgenes de cognoscibilidad, porque pues, acá en este, no lo tengo en pantalla, pero si ustedes fijan, tiene el monitoreo reflexivo de la acción en un primer nivel, una racionalización de la acción y una motivación de la acción. La motivación de la acción tiene que ver más con el flujo continuo de la acción como procesal, una cosa más inconsciente, si se quiere. La racionalización de la acción está más vinculada y tiene que ver con el momento reflexivo de la acción, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos en nuestra vida cotidiana es también parar la pelota y ponernos a reflexionar sobre nuestras consecuencias no intencionadas de la acción y sobre las condiciones no reconocidas de la acción. Y eso nos permite ampliar nuestros márgenes de cognoscibilidad, es decir, nos permite conocer mejor cuáles son las consecuencias no intencionadas de la acción y cuáles son las condiciones no reconocidas. Ahí en el texto Giddens da un ejemplo que me parece que es muy claro y que además, yo siempre les cuento que le pasó a una prima mía, no sé si tengo algo en el chat y no lo veo, me fijo mientras tanto, acá, sí. Acá. Está relacionado con el sentido común de Schutz en parte. Algo de Schutz ahora después más adelante vamos a ver, con la idea de el Barreto, o sea, piensen que Schutz acá está más ligado a la idea de acción, intenciones, ratones, motivos y la hermenéutica,
Pero después él va a retomar, en la concepción de la doble hermenéutica, va a retomar el postulado de ecuación y le va a hacer algunas críticas, ¿sí? Entonces, la idea de que haya una acción significativa sí está vinculada con esa tradición, Lynch, Schutz, etc. Y posteriormente él lo va a retomar para la doble hermenéutica, pero le va a hacer algunas críticas, ¿sí? La idea de las construcciones de primer y segundo grado, ustedes siempre tienen la confusión, esto es una aclaración necesaria que hacemos siempre en prácticos, ustedes siempre tienen la confusión de construcciones de primer y segundo grado como si fuera una doble hermenéutica, pero son diferentes, ¿sí? Están vinculados, pero son diferentes. Ahora después los vamos a ver. Pero antes de meternos en eso, sigo explicando un poquito esto, que ya me olvidé por dónde iba. Sí, les iba a dar el ejemplo que da Giddens, que además en realidad es algo que puede ocurrir y que ocurre cotidianamente, ¿no? Siempre que estamos en el plano de la acción o de la agencia en Giddens, tenemos que pensarla como rutinaria y como cotidiana, ¿sí? Esto es muy importante. Giddens da el ejemplo de alguien que se levanta a las 3 de la madrugada a tomar un vaso de agua, o al baño, o a lo que sea, prende la luz, y a partir de que prendió la luz, ahuyenta un merodeador, a un ladrón que estaba tratando de entrar. Que es algo, por ejemplo, que le pasó a mi prima, ¿no? Mi prima un día se levantó a tomar agua, prendió la luz de su cocina, y al prender la luz de su cocina, de repente se encontró con que había alguien intentando ingresar a la casa y huyó, ¿no? Esa persona. Entonces, evitó un robo, ¿no? Un hurto, no sé, o algo por el estilo, una situación peor. ¿Conocía esta persona, mi prima o quien sea, que había condiciones no reconocidas de su acción? Ella simplemente, o él simplemente, o alguien simplemente se levantó a tomar agua o al baño y prende una luz. Ahí hay condiciones no reconocidas de la acción que tienen que ver con lo que está pasando en relación a un merodeador o un ladrón que está intentando ingresar en su casa. Y esa no reconocer las condiciones de su acción lo que genera son consecuencias no intencionadas. Es decir, cuando alguien se levanta, cuando mi prima se levantaba a tomar agua o al baño, no se imaginaba que había un merodeador y generó que ese merodeador, la consecuencia de esa acción es que ese merodeador se vaya, ¿sí? Entonces ahí hay una consecuencia no intencional de su acción. No era algo que se había propuesto, no tenía que ver con las intenciones, ni con sus metas, ni con sus objetivos. Se ve la cotidianidad y se ve cómo hay condiciones no reconocidas de nuestra acción y cómo hay consecuencias no intencionadas de nuestra acción. Entonces, esto puede ampliar nuestros márgenes de cognoscibilidad y decir, bueno, a ver, el barrio se puso un poco picante, se puso un poco complicado, voy a dejar una luz prendida, voy a dejar la radio prendida, no sé, para que se piensen que haya alguien y que no entren, ¿no? Algo que no hace, qué sé yo, no sé, cuando sale, me acuerdo, mi tío que dejaba la radio prendida para que la gente piense que había alguien adentro de la casa. Entonces, en Giddens, tenemos hasta ahora el modelo de estratificación de la acción. En Giddens, la acción es reflexiva, pero también está enmarcada, ¿sí? Y hay consecuencias no intencionadas de la acción y hay condiciones no reconocidas de la acción. Ahora bien, ven que me fijo cómo veníamos con el cuadrito. Sí. Entonces, esta dualidad de la estructura la vamos a ver también en cómo Giddens va a definir a la gente y cómo va a definir a la estructura. Vamos a partir de cómo Giddens ve a la gente, ¿sí? Para Giddens el agente va a tener dos características. El agente es alguien con capacidad de actuar, y no solamente es alguien con capacidad de actuar, sino que es alguien con capacidad de actuar de otra manera. Y esto es fundamental, ¿sí?
Ahora vamos a ver por qué. Porque después nos va a servir para pensar su idea de poder. Además de su idea de poder, nos va a servir para pensar la dialéctica de control y la doble hermenéutica. ¿Tiene capacidad de qué? De actuar de otra manera. Siempre podemos actuar de otra manera, de acuerdo a ello. Pero además, el agente tiene cognoscibilidad. Ahora me detengo un poquito en esto. En dos niveles tiene cognoscibilidad. Tiene conciencia práctica y tiene conciencia discursiva. La conciencia práctica tiene que ver con la racionalización de la acción y la conciencia discursiva tiene que ver con este monitoreo reflexivo de la acción. Vamos a hacer flechita ahí. Flechita. Me va a quedar corto el pizarrón, pero bueno, esto era algo que ya me pasaba presencial, o sea que me pase virtual no cambia mucho. Entonces, tiene conciencia práctica y conciencia discursiva. Bien. ¿A qué nos referimos con conciencia discursiva y con conciencia práctica? Con conciencia discursiva nos referimos a la capacidad que tenemos todos de dar cuenta. ¿De dar cuenta sobre qué? Sobre nuestra acción, sobre nuestros actos. Somos capaces de decir sobre nuestra acción. ¿Sí? Yo puedo decir en este momento que estoy dando clases de filosofía y métodos de las ciencias sociales, de Giddens, les puedo dar cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Puedo explicar la teoría de la estructuración de Giddens, más o menos. Tengo no sé, estudios que avalan que puedo hacerlo, cosas por el estilo, bueno. O puedo dar cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Uno puede dar cuenta de por qué está dando clases el martes a las 9 de la mañana en lugar del miércoles a las 11. Y bueno, hay una pandemia, todos tenemos hijos chiquitos, medio complicado organizarse. Pero además de la conciencia práctica, de la conciencia discursiva, de aquello que podemos decir sobre nuestra acción, también tenemos conocimiento tácito que usamos a la hora de actuar, pero que no podemos dar cuenta discursivamente. Entonces, hay una enorme variedad de conocimientos tácitos que utilizamos en nuestras vidas cotidianas. ¿Sí? Entonces, Giddens da el ejemplo del lenguaje, que es bastante claro, ahora vamos a volver sobre eso, pero por ejemplo, antes, inclusive ejemplos más claros. ¿Cuántos de ustedes saben manejar? Bueno, normalmente les pediría que levanten la mano, ahora, no sé si saben manejar, sabrán que, imaginen que los que saben manejar, imaginen que les deben que enseñar a manejar a otra persona, ¿no? Nunca intenté enseñarle a manejar a nadie, pero cosa que me daría terror. ¿Qué hace uno cuando intenta enseñarle a manejar a alguien? Dice, bueno, a ver, apretá el embriague, apretá el acelerador, hace jueguito. Ya ahí tenemos una conciencia práctica. Hace ese jueguito y empezá a soltar, y nada, el auto arranca, ¿no? Y entonces la otra persona, todos hemos sido esa persona, además, todos los que sabemos manejar hemos sido esa primera persona, hace jueguita, tiene el pie duro, además, el pie se te pone duro, te duele el empeine, todas esas cosas feas que pasan cuando uno está aprendiendo a manejar. Después se vuelve, si alguien está aprendiendo a manejar, sepa que después va la cosa, no sabemos bien cómo, pero va, por esto la conciencia práctica, ¿no? Entonces, estás haciendo el jueguito y bueno, se te para el auto. Y la persona, a mí me enseñó a manejar mi madre en parte, después decidí ir por otro lado, porque ya mi madre se ponía muy nerviosa,
mi madre se enojaba y me decía, pero te dije que hagas jueguito, y se te fue el auto. Todas esas cosas que nos dicen nuestros padres y nuestras madres cuando nos enseñan a manejar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno tiene una conciencia discursiva sobre el manejar. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, sí, qué sé yo, encendés el auto, haces el jueguito, acá tenés los cambios, acá tenés el embriague, el acelerador, el freno, buenísimo. Pero después hay todo un conocimiento, que es un conocimiento práctico, del cual no podemos dar cuenta. Porque es algo además que hacemos de modo rutinario, cotidiano, tácito. Es decir, en algún punto, lo que los agentes, lo que los actores saben sobre sus acciones y sobre sus actividades, no es todo lo que podemos decir sobre, o sea, a ver, al revés, lo que los agentes pueden decir sobre sus acciones no es todo lo que saben sobre sus acciones, ¿sí? Lo mismo con cocinar, qué sé yo. Entonces, yo tengo la mala y buena suerte de mi madre es una excelente repostera, además de no tener paciencia para enseñarme a manejar, y yo soy un desastre, yo no puedo hacer ni una chocotorta, como esas cosas que no se heredan. Entonces, cada vez que tuve un momento en el cual quería aprender a hacer tortas y esas cosas para, no sé, sentía la presión de ser como mi madre, y no, nada, mi mamá decía, bueno, ponele un chorrito de leche. ¿Cuánto es un chorrito de leche? No sé, bueno, le pones no sé, un poco de harina, ni idea. Claro, ¿por qué? Porque ella tiene un conocimiento, yo pensé que lo hacía de mala. Después cuando leí a Giddens, me di cuenta de que en realidad ella tiene un conocimiento práctico del cual no puede dar cuenta. No es que no lo sabe, pero no tiene la capacidad discursiva, porque lo tiene incorporado en algún punto, ¿no? Entonces, Giddens, el ejemplo que da, es el ejemplo del lenguaje, ¿sí? Dice, bueno, a ver, nosotros todos acá sabemos hablar, todos, todas y todes sabemos hablar castellano. Genial. Ahora bien, lo sabemos usar, lo sabemos hablar, pero no podemos, a menos que seamos especialistas en lingüística, y ni siquiera ahí, gramática y todas las ramas que se estudian en PUAM, ni siquiera ahí todo lo que sabemos sobre la lengua castellana es todo lo que podemos decir sobre la lengua castellana. Entonces, Giddens ve a los agentes como capaces y como cognoscentes, ¿sí? Con esta conciencia práctica y esta conciencia discursiva. ¿Qué es lo que va a decir Giddens? Que la cognoscibilidad, no sé si hay tengo algún chat por ahí, chat. Popper también habla de lo que termina siendo fisiológico, puede ser. No sé a qué te referís con fisiológico. Puede ser que hable en algún momento de eso, pero no sé si se relaciona además con lo que estamos diciendo de Giddens. Acá Giddens está más bien en el plano de la conciencia y del conocimiento, ¿no? Entonces, lo que va a decir Giddens es que la cognoscibilidad de los agentes está enmarcada, ¿sí? ¿Y en qué va a estar enmarcada? Bueno, volvemos otra vez al modelo de estratificación de la acción. Está enmarcada en condiciones no reconocidas y consecuencias no intencionadas de la acción, ¿sí? Es decir, las condiciones no reconocidas constituyen un límite a la cognoscibilidad y a la capacidad de la gente, pero bueno, siempre se puede ampliar esa cognoscibilidad de la gente a través de este monitoreo reflexivo de la acción. Pero siempre hay que entender que el actor, que la gente, conoce las condiciones de su acción solo parcialmente, y que en algún punto las consecuencias de su acción escapan a las intenciones del actor. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Y acá empezamos a tomar un poco más de forma esta dualidad, esta estructuración en lugar de este dualismo. Que hay una suerte de retroalimentación. Las consecuencias no intencionadas son también condiciones no conocidas de nuestro sistema de reproducción. Entonces, las consecuencias no intencionadas de la acción se transforman en condiciones de nuestra acción. ¿Sí? Este ejemplo de la luz. Para Giddens,
Esto es algo que me parece, es algo que yo siempre digo que me parece muy clarificador. Los sistemas sociales, las sociedades, las estructuras no tienen razones, no tienen necesidades, son los agentes que constituyen y reconstituyen la acción a través de las sociedades, a través de, que reconstituyen y constituyen las sociedades a través de esa acción, los que tienen motivos, razones, capacidad reflexiva, ¿sí? Esto me parece muy claro. Ahora bien, vamos a la otra parte, porque acá tenemos a la gente, pero nos falta la parte de la estructura. Al texto otra vez. En primer lugar, vamos a pensar en la estructura en Giddens, no la vamos a pensar como algo estático, sino que la pensamos, y no la vamos a pensar como un dato empírico, sino que la estructura es un concepto y es dinámico, ¿sí? Está en constante movimiento. Y para Giddens, el concepto de estructura, para quienes hayan, ciencia política en general no se ve, no sé si hay alguien de trabajo social, creo que en trabajo social tampoco se ve. En ciencia política pues se ve un poquito, yo lo vi en algún seminario, en una optativa ahí, vi Saussure, pero bueno, después lo vi en otras instancias, pero sí, para quienes hayan cursado alguna materia de quizás del CBC, que lo haya visto, el concepto de estructura se emparenta con el concepto de sistema de Saussure, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Saussure, no me voy a meter demasiado, no voy a profundizar demasiado en esto, sino que simplemente para explicarles en esta dualidad de la estructura, vamos a hacerle una flechita a la dualidad de la estructura, si no parece que está separado y no es la idea. Ahí, ¿ven? Los gráficos no son tan lindos porque no me lo permite tanto el whiteboard, el pizarrón de Zoom, pero bueno, me gustaría flechitas más bellas, ¿no? Pero bueno, quedan así medio feitas. La estructura se emparenta entonces, va a retomar la idea del sistema de Saussure. ¿Para quién? Para Saussure. En el sistema de la lengua hay una relación de ausencia y de presencia, ¿sí? ¿A qué nos referimos con una relación de ausencia y de presencia? A ver, cuando hablamos, lo hacemos recurriendo a un corpus ausente de reglas sintácticas y semánticas, ¿sí? Que se hacen presentes en la medida en que le damos sentido a la oración de otro, en la medida en que hablamos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, dijera en este momento un azul auto, ¿ustedes qué van a hacer? Les comenté hace un ratito que yo tengo un nene de 3 años, ¿no? Entonces, mi hijo de 3 años que habla bastante bien, pero tiene así como, obviamente como todo niño de 3 años, está ingresando en el lenguaje. Entonces dice cosas graciosas, ¿no? Por ejemplo, dice, está rompido, ¿no? Esto está rompido, hay que arreglarlo. Entonces, en general mucho no lo corregimos, pues nos da gracia, porque como es chiquito entendemos que en algún momento se va a pasar, pero supongan que tiene 6, 7 años, y me dice, mamá, esto está rompido, bueno, no, a ver, no se dice rompido, se dice roto, ¿no? Imagínense que viene y me dice, mamá, ahí hay un azul auto, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a corregir, le voy a decir, no, mirá, no hay un azul auto, hay un auto azul, ¿sí? Entonces, tenemos reglas sintácticas y semánticas que hacen al lenguaje. Ahora bien, es un corpus ausente todas esas reglas semánticas y sintácticas. Se hacen presentes en el momento en el que hablamos, ¿sí? Entonces, las relaciones sintagmáticas entre las palabras existen en un contexto espacio-temporal. Las propiedades estructurales del lenguaje no, tienen una existencia virtual. Son un conjunto de reglas que se ponen en juego, que aparecen en el momento de la interacción, ¿sí? Entonces, ¿qué va a haber Giddens? Va a ver que en una sociedad esto es similar, que hay patrones de interacción social que se reproducen a través del tiempo y del espacio.
y que se hacen presentes en la interacción, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué decimos esto? ¿Por qué? Porque para Giddens la estructura va a tener una existencia virtual. Existe solo en la medida en que es producida y reproducida por la acción humana, ¿sí? Acá la importancia de que tanto agencia como estructura se vean en una dualidad en lugar de en un dualismo, ¿sí? En lugar de poner en foco esto que preguntaba Renata, en el dualismo, en lugar de poner en foco en la acción o en la estructura, y es lo que dice es, no, a ver, son parte de la misma cosa, es decir, la estructura existe virtualmente en la medida en que es producida y reproducida por la acción humana, ¿sí? Ahora bien, Giddens lo que va a hacer es distinguir entre sistema y estructura. ¿Por qué distingue entre sistema y estructura? Porque hay relación, a ver, vamos a distinguir un poquito, vamos a tomar los conceptos de sistema, vamos a seguir graficando acá, sistema social, estructura y estructuración, ¿sí? Vamos a poner que son... Lo bueno del texto de Giddens es que más allá de que pueda tener algunos aspectos que pueden ser un poco confusos, es muy esquemático. Entonces uno va como lo puede ordenar así. Después podés entenderlo o no entender, pero más o menos como que el cuadrito te lo arma fácil, ¿no? Eso, ténganlo presente. No sé si hay... Profe, perdón. Sí, ahí voy. Sí. En los textos que dice de la unidad hay como obligatorio el de Paul Ricoeur, ¿puede ser? Paul Ricard. Bueno, ese. Unidad 4. Sí, y como Teóricos. complementario está el de Giddens, pero no como obligatorio. A ver, esperen que me tengo que entrar al programa. No, tranqui, después si querés. No, a ver, Giddens es de prácticos. Claro, pero no está como bibliografía No, complementaria. pero porque no es la unidad 4, es la unidad 3, creo. Déjenme chequear, porque como puedo dar clases doy clases hace muchos años, entonces a veces me cambian los textos, pero no sé si tengo el programa por aquí. Administrativo. Esperen que busco en mi carpeta programa 2020. Acá. Denme un segundo, pero a ver, lo que pasa es que hay una unidad, la unidad 4, si mal no recuerdo, que solamente tiene textos de teóricos. Y Giddens está en la unidad 3 como texto obligatorio. Fíjense, unidad 2, las ciencias sociales, Schutz. Unidad 3, de práctico, bibliografía. Unidad 3, acción, estructura, polaridad y síntesis. De prácticos, Giddens, acción, estructura y poder. Giddens, hermenéutica y teoría social. De teórico, Schuster, acción, estructura en política y ciencias sociales. Unidad 4, vamos a la unidad 4. No sé si quieren que les comparta o se entiende lo que estoy diciendo. Paul Ricard, el modelo de la acción significativa considerada como un texto. De teóricos, en esta unidad no hay bibliografía de prácticos, ¿sí? Es decir, unidad 3, Giddens, prácticos. Un textito de Federico que va en consonancia con lo que estamos hablando acá. Y unidad 4, no hay textos de prácticos y solamente de teóricos está el texto de Paul Ricoeur, la acción significativa entendida como un texto, ¿sí? ¿Está más claro ahora? No sé si chat, ¿qué dice? Sí, unidad 3 de teórica de leyes y de práctica de Giddens. Es Sí. el jefe de cátedra hablando de Giddens, no es un texto de Giddens directamente, ¿no? Creo que esa es la confusión. Ah, no, pasa que yo acabo de entrar al campus virtual en unidad 3, que es bibliografía obligatoria de teóricos y prácticos, y me salen 2 textos nada más.
Acción y estructura en la teoría social contemporánea, y unidad 3 completa, filosofía y métodos de las ciencias sociales de Schuster. No sé cómo está en el campus, Sí, me puedo fijar o puedo verlo después. Me parece mejor verlo después, pero fíjense en el programa y está clarísimo que es unidad 3, texto de práctico guías, de teóricos Schuster, que es un texto que habla de este debate entre agencia y estructura en la ciencia política particularmente, y en la unidad 4 no hay textos de prácticos y solamente está de teóricos Ricard, ¿sí? Y puede ser que haya de complementaria, la verdad es que no conozco no me acuerdo toda la bibliografía complementaria. Claro, adentro de la unidad 3 están los 2 textos de Giddens. Bien, gracias Bianca, ahí está. En la unidad 3 completa, si se llama el archivo, están todos los textos. Bueno, gracias chicas. Entonces, está, hay que buscarlo nada más. Igual voy a chequear cuando termine la clase, me chequeo cómo está en la bibliografía, Sí, en el campus, para ver si hay que agregar algo o no. Bueno, seguimos entonces. ¿Hasta acá venimos bien? Digo, en relación a agencia, estructura, igual estructura todavía no... ¿A qué te referís con antes de actuar? No hay un antes de actuar en algún punto en Giddens, ¿no? Lo que hay, más bien, es que la agencia, como les decía, lo que hace es reconstituir y reconstituir a la estructura. Pero ahora vamos a ver cómo, porque hasta que todavía no quiero meterme, quiero definirles bien qué entiende Giddens por estructura, qué entiende Giddens por sistema social y qué entiende Giddens por estructuración, porque me parece que ahí esa pregunta que hace Luis puede quedar un poquito más clara, ¿sí? Y recuerden que voy a cerrar 5 minutos antes porque problemas de organización domésticos. Entonces, volviendo al tema de... me quedé... Ahí está. Me falta el cuadrito que les había preparado. Volviendo al tema de la estructura, ¿sí? Más bien, lo que normalmente en el estructuralismo vemos como estructura y es lo va a plantear como sistema. ¿Por qué? Porque va a distinguir entre sistema y estructura, y el sistema lo va a trabajar como estas relaciones que se reproducen entre actores, pero organizadas como prácticas sociales regulares, ¿sí? Es decir, existen en el flujo del tiempo. Y no es igual a estructura, sino que el sistema social lo que tiene es propiedades estructurales, ¿sí? Esto es más cercano, este concepto de sistema es un poquito más cercano a lo que entiende el estructuralismo clásico por estructura. Esperen que me fijo, que no haya nadie pidiendo entrar ni nada de eso. Entonces, la estructura, por su parte, son propiedades estructurales de los sistemas sociales que tienen una existencia virtual, esta idea de la existencia virtual que situamos previamente, y son reglas y recursos organizados recursivamente. Esta idea de recursividad es importante. Ahora lo vuelvo a retomar. Yo les estoy dando las 2 definiciones y ahora volvemos a explicarlo un poquito más con carne, si se quiere, ¿no? Entonces, el sistema social es algo más similar a lo que entendíamos por estructura tradicionalmente en el estructuralismo, en donde hay relaciones sociales reproducidas por los actores, organizadas como prácticas sociales regulares a lo largo del tiempo, en el flujo del tiempo. En cambio que la estructura, en lugar de hablar de estructura, lo que vamos a hablar son de propiedades estructurales, ¿sí? Que tienen una existencia virtual. ¿Por qué tienen una existencia virtual? Porque son reproducidas y producidas por la acción humana. Entonces, volviendo a la pregunta de Luis, no hay un antes de la acción humana. Lo que hay en todo caso es la acción humana produciendo y reproduciendo estas propiedades estructurales, ¿sí? Y los sistemas sociales solo existen en y a través
de la estructuración. ¿Qué es la estructuración? Es la producción y la reproducción de prácticas sociales, es decir, es este proceso a partir del cual las reglas y los recursos se reproducen en el tiempo y en el espacio. Y si están profundamente enraizadas, van a ser instituciones. La estructura, para Giddens, entonces, es el medio como el resultado de prácticas que organizan recursivamente. Y cuando hablamos de recursividad, estamos hablando de una idea de retroalimentación, de feedback, ¿sí? Es decir, acá yo suelo dar el ejemplo de, por ejemplo, políticas como el matrimonio igualitario, ¿no? O el protocolo para el aborto, o la ley para el aborto, que ayer parece que hubo alguna noticia en esa línea, pero bueno, veremos qué ocurre, quizás es muy temprano para decirlo, pero se plantea que se va a presentar el proyecto en extraordinarias ahora a fin de año. ¿Por qué? Porque tenemos reglas y recursos en nuestra sociedad, ¿sí? Es decir, tenemos reglas, tenemos un sistema democrático, tenemos un congreso, ese congreso tiene determinadas reglas, tenemos además esas mismas reglas se pueden convertir en recursos para mi acción. Yo puedo generar un proyecto de ley que habilite o permita el matrimonio igualitario, o el aborto no punible, ¿sí? Entonces, las mismas reglas que nos brinda el sistema social y que son generadas por la misma acción de los actores y de los agentes, se vuelven recursos para mi acción. ¿Se entiende? De modo rutinario, yo puedo cambiar, yo tengo la capacidad de actuar de otra manera. Es decir, las reglas son constitutivas de la agencia, pero al mismo tiempo son constituidas por la agencia y se pueden volver recursos para mi acción. Entonces, los recursos son los medios a partir de los cuales, vamos a poner acá reglas y recursos organizados recursivamente, porque si no, no sé si queda claro en el cuadro. Creo que ya me quedo sin pantalla, así que para la segunda parte borro. Ahí dice, por si no lo ven, porque yo no lo veo, pero dice reglas y recursos organizados recursivamente. Los recursos son un medio por los cuales podemos ejercer el poder, ¿sí? Podemos actuar de otra manera porque tenemos esos recursos, esas reglas, esas propiedades del sistema social. Las reglas y los recursos se materializan y se reproducen solo a través de la agencia y solo a través de prácticas sociales recurrentes. Entonces, la estructura es tanto el medio como el resultado de prácticas que están organizadas de forma recursiva y de forma rutinaria. Recursivo, recuerden nuevamente esta idea de feedback, de retroalimentación, de las mismas reglas se vuelven recursos para mi acción. Es decir, la sociedad se recree, se reproduce continuamente a partir de la acción que se realiza rutinariamente. No sé si hasta acá venimos bien. Sí, claro, por eso son reglas. Por eso la acción está enmarcada. Lo interesante de Giddens acá es que está tratando de ver a la agencia y a la estructura en vinculación, ¿sí? En organizar recursivamente. Fíjense, volvemos al monitoreo reflexivo de la acción y volvemos al modelo de estratificación de la acción y vemos un agente capaz
Vemos un agente con cognoscibilidad, vemos un agente reflexivo, pero que ese agente reflexivo y ese agente capaz tiene límites a su cognoscibilidad, y esos límites a su cognoscibilidad son las consecuencias no reconocidas de la acción y las condiciones no reconocidas de la acción y las consecuencias no buscadas de la acción, ¿sí? Entonces la acción en Giddens está enmarcada, y al mismo tiempo es rutinaria, es recursiva, ¿sí? Hay algo de la cotidianidad en la teoría de la estructuración que tienen que tener presente, es decir, no estamos hablando de transformación, de algo disruptivo, sino que la transformación que es posible es algo rutinario, cotidiano, ¿sí? La capacidad de actuar de otra manera es algo sumamente rutinario y cotidiano. Se pueden ir de esta clase, por ejemplo. Pueden decir, ¿qué hago estudiando ciencia política, trabajo social? O no sé si hay alguno de otro lugar, alguna o alguno de otro lugar, que dicen, me voy, ¿qué hago haciendo filosofía y métodos de la ciencia social? Bien, ahí hay uno que entró, o sea que iba a faltar y dijo, voy a actuar de otra manera. Entonces, fíjense la importancia de este carácter recursivo de la vida social. Este recrearse continuamente a partir de los mismos recursos que son constitutivos de la agencia. Bien, vamos a avanzar un poco más porque me queda poco tiempo, pero sí señalar esto, que la estructura permite y constriñe al mismo tiempo. ¿Sí? Puedo decir un auto azul, no puedo decir un azul auto. Porque, o sea, le puedo decir, pero también me van a corregir porque hay reglas de estructura, ¿sí? Esto es importantísimo. La estructura permite y constriñe al mismo tiempo, implica una relación entre momento y totalidad, entre dialéctica y ausencia, de presencia y ausencia, y la acción está íntimamente vinculada, y acá ya nos vamos hacia... ¿Se acuerdan la capacidad de actuar de otra manera? Bueno. Vamos hacia aquí. En realidad me gustaría ordenarlo de otro modo, pero bueno, quedó así. Esta capacidad de actuar de otra manera tiene que ver con un aspecto constitutivo de toda relación social, que es el poder. ¿Sí? El poder es la capacidad, dice Giddens así de un modo muy... Giddens acá vuelve a hacer, vieron que les dije al principio que era un poco pecho frío. Bueno, acá volvemos con lo mismo, nuevamente, la teoría, esta idea de tengo dos opuestos, bueno, vamos a unirlos, consolidarlos y hacer algo nuevo. Le cuesta tomar posición a Giddens, no, al contrario, toma posición, es un chiste, toma mucha posición, pero vinculando aspectos que parecen en principio antagónicos, ¿no? Entonces Giddens dice, en la sociología se dio un debate acerca del poder que implica un nuevo dualismo, ¿sí? Un nuevo antagonismo, un nuevo enfrentamiento, que tiene que ver con la capacidad de los individuos de conseguir sus propios, de definir el poder como la capacidad de los individuos de conseguir sus propios fines, incluso contra la voluntad de otro, una definición clásica de poder que podemos encontrar, por ejemplo, en Weber, y que es lo que sitúa a Giddens en el texto, que está en Weber, o, como Parsons, como un poder, como un fenómeno colectivo, ¿sí? Entonces Giddens va a decir, no, bueno, generalmente vamos a ver el poder como la capacidad de lograr resultados. Pero esta capacidad de lograr resultados, en realidad, es constitutiva de toda relación social, y es la capacidad transformadora que tiene toda acción humana, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es reestructurar o reconocer y conectar tanto la visión de Weber como la visión de Parsons, ¿sí? Como, bueno, el poder entonces va a ser esta capacidad de lograr resultados, esta capacidad transformadora de la acción humana y que es constitutiva de toda relación social. Pero esto nos lleva de vuelta a la noción de recurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque los agentes requieren a los recursos para realizar su acción. Pero a su vez, esos recursos... Uy, se me voló algo acá.
disculpas, pero a la vez son elementos estructurales de las relaciones sociales y se reconstituyen en la interacción social. Entonces, los sistemas sociales son prácticas regularizadas, reproducidas a través del tiempo y el espacio, son recursivas, y la agencia requiere, para la reproducción de estos sistemas sociales, medios para ejercer su poder, recursos, ¿sí? Pero estos recursos, estos medios, están distribuidos de manera desigual. Entonces, hay contextos que condicionan la capacidad de actuar. Y esto tiene que ver con la pregunta que hacía previamente el compañero, ahora me olvidé el nombre, esperen que busco el chat, el compañero Luis. Esto establece relaciones de autonomía y dependencia, ¿sí? Es decir, en todas las relaciones sociales hay autonomía y dependencia. Y esa autonomía y esa dependencia se presenta de manera recíproca, en ambas direcciones, dice Giddens. Y en la medida en que en toda relación social hay poder, constitutiva de toda relación social, y en toda relación social hay una distribución desigual de los recursos, y hay un establecimiento de relaciones recíprocas de autonomía y dependencia, siempre, y además, ¿se acuerdan cuando decíamos que los agentes tienen la capacidad de actuar de otra manera? Que yo saqué de ahí una flechita que dice poder. Vamos a agarrar de vuelta esto, acá, el spotlight, ahí. Y ahí. Siempre existe la capacidad de los débiles de volver su debilidad contra los poderosos, en esta recursividad de la acción. Siempre existe la posibilidad de que los débiles se vuelvan contra los poderosos, y esto es constitutivo de los sistemas sociales, y es constitutivo de las relaciones sociales. Si no existe la capacidad de los débiles de volverse contra los poderosos, y no hay autonomía, entonces, si una persona está totalmente controlada, entonces no es un agente. Es otra cosa, pero no es un agente, porque la gente siempre tiene la capacidad de actuar de otra manera. ¿Sí? Entonces, a esto, ustedes lo van a encontrar en los textos como la dialéctica del control. Vamos a hacer otro texto. En donde, como les decía, en toda relación social hay autonomía y dependencia, y siempre existe esta capacidad de los débiles de volver su debilidad contra los poderosos. ¿Entiende esta idea de, y me parece que tiene que ver con un poco las dudas que venían planteando antes, termina de cerrar esta idea de la agencia, de estas dudas que tenían sobre las condicionantes de la acción y de la agencia, que tenían sobre los limitantes de la acción, que decía Luis, que yo no lo llamaría limitantes de la acción, pero siempre, digamos, esta recursividad entre reglas y recursos. ¿Hasta acá venimos bien? Bueno, asumo el silencio. Sí. Bien, gracias. El silencio lo asumo como el que no dice nada concede, así que asumo que me están diciendo que sí. Y vamos a ver la última parte de Giddens, que es la idea de la doble hermenéutica, que ya algo les había adelantado al inicio de esta... Profe, perdón, Sí. Cuando decís agencia te referís a los agentes. Claro, eso. ¿No? Sí, a la agencia, digamos, tómenlo como les decía, Giddens no habla de sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto está más vinculado
con el estructuralismo, ¿no? Con la idea de estructura. Les decía recién, Althusser habla de sujeto sujetado, Lacan habla de sujeto agarrado, digamos, tiene que ver más con esa raigambre. No habla tampoco de individuo, ¿por qué? Porque el individuo, vamos a la traducción, ¿no? En realidad en inglés es agency, en guía se escribe en inglés y es agency, pero sí estamos en el texto, estamos todo el tiempo hablando en términos de actores o de agentes, ¿no? Y cuando hablamos de agencia, ¿de qué estamos hablando? Del ser actuante, ¿sí? Pero este ser actuante que está, digamos, enmarcado en las condiciones no reconocidas y las consecuencias no buscadas de la acción. No, claro, la agencia no es la sociedad. La agencia es, vamos, la agencia está, la sociedad está, se reproduce y se produce y se reproduce en la agencia, ¿sí? Por esta idea precisamente de la recursividad, ¿sí? Esta idea de que la estructura permite y constriñe a la agencia. Entonces, vamos, me parece que tienen que entender, acá este punto central para entender en relación a la pregunta que hacía Gustavo, es esta relación entre momento y totalidad de la agencia y de la estructura. ¿Sí? Además, fíjense que acá está, yo puse agente, pero bueno, se puede poner agencia también. Ahora no lo puedo cambiar, pero a ver si lo puedo cambiar acá. No, no me deja cambiarlo. Puedo poner agencia en lugar de agente. Eso no nos hace diferencia, pero sí esta idea de que la estructura permite constriñe precisamente a la agencia. Es una retroalimentación, es una recursividad, ¿sí? Ahí hay que entender que son dos partes de la misma moneda, la agencia y la estructura. Esperen que lo último lo voy a deshacer, porque si no, no se ve. Ahí está. La agencia siempre va a requerir reglas y recursos al mismo tiempo que las está reproduciendo. ¿Sí? Bueno, quiero pasar, porque no me queda mucho tiempo, quiero pasar a la idea de doble hermenéutica. Para eso voy a borrar todo, porque no tengo modo. ¿Copiaron? Si no copiaron, les doy aunque sea 2 segundos. Vamos a pasar a la idea de doble hermenéutica. Les doy 2 segundos mientras copian. Bien, ahora sí, borro. ¿No se puede borrar todo? ¿Clear? Bien. Entonces, doble hermenéutica. Volvemos hacia acá. ¿Recuerdan cuando veíamos al principio, que lo borré recién, este dualismo entre agencia y estructura, ¿no? Y que hablábamos de que había, digamos, una separación entre el funcional estructuralismo y las teorías más individualistas en relación a la acción y en relación a la estructura, en la medida en que unas le daban a la acción mayor importancia y se olvidaban, digamos, de cuestiones como las instituciones, las estructuras, los sistemas sociales. En cambio que las corrientes más estructuralistas o más enfocadas en la estructura le daban a la acción no le daban lugar a la acción y le daban más importancia, digamos, a la estructura, a los sistemas. Ejemplificamos, por ejemplo, con el estructural funcionalismo, situamos, digamos, la idea de estructura y superestructura de Marx, situamos el sistema ágil de Parsons. Ahora bien, lo que va a decir Giddens es que en ciencias sociales, un giro hacia la hermenéutica, en este panorama del consenso ortodoxo, un giro hacia la hermenéutica, no puede resolver los problemas de la teoría social que la desaparición del consenso ortodoxo plantea. Entonces, lo que tenemos que generar es una teoría social informada hermenéuticamente. Esa es la propuesta de Giddens, una teoría social informada hermenéuticamente. Vamos a poner acá.
¿Cómo una teoría social informada hermenéuticamente? Bueno, efectivamente tomar las propuestas de Riquet, que lo van a ver seguramente en el teórico en la semana que viene, de Gadamer, ¿no? Que son teóricos que son deudores de la tradición hermenéutica, que son representantes de la tradición hermenéutica, pero recibirlas críticamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir recibirlas críticamente? Darle importancia a la acción significativa, pero también incorporar los aspectos ligados a la estructura, ¿sí? Ligados a las condiciones no reconocidas y a las consecuencias no buscadas de la acción. Entonces, repensar el carácter de la acción humana, pero también repensar las instituciones y su relación. ¿Y qué va a decir Giddens en relación a la hermenéutica? Va a decir que la hermenéutica en las ciencias sociales se presenta de manera doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en ciencias naturales la hermenéutica está relacionada con la teoría y el discurso científico, ¿por qué? Porque los átomos no responden y no construyen, no interpretan el significado de sus propias acciones. Es decir, hay un solo paso interpretativo en las ciencias naturales. Interpreta el científico. Después, los átomos no interpretan sus propias acciones. ¿Sí? Los átomos, los diferentes objetos de estudio de las ciencias naturales. Pero en las ciencias sociales sí. Los agentes, los actores, interpretan un mundo que ya ha sido interpretado y que puede seguir interpretándose. Y en este sentido, la hermenéutica entra de manera doble. ¿Por qué? Porque el cientista social estudia el mundo social, pero es un mundo que ya se constituyó significativamente por quienes lo producen y los reproducen en sus acciones, es decir, por los seres humanos. Y describir la acción humana implica ser capaz de formar parte, en principio, de eso. Entonces, hasta acá, digamos, tenemos algo que ustedes seguramente ya escucharon en la primera parte de la materia, que ya algo de esto analizaron con Schutz, ¿sí? ¿Se acuerdan las construcciones de primer y segundo grado? Pero recordarán también, y espero que lo recuerden, lo que es el postulado de ecuación de Schutz. ¿Se acuerdan del postulado de ecuación de Schutz? ¿Se acuerdan que Schutz planteaba 3 postulados? El postulado de interpretación subjetiva, que retomaba Weber. Recuerdan que Schutz retomaba también el postulado de coherencia lógica, tenemos un postulado muy clásico dentro de lo que es la epistemología de las ciencias sociales, y retomaba el postulado de ecuación. ¿Qué era lo que decía el postulado de ecuación? Que las construcciones que hacía el cientista social tenían que ser comprensibles y tenían que adecuarse a las construcciones de los legos, ¿sí? Ahora bien, Giddens lo que va a decir es que efectivamente hay una ligación lógica entre el lenguaje técnico y el lenguaje ordinario. Es decir, nosotros cuando hacemos, nosotros, nosotras y nosotros, les cientistas sociales, cuando hacemos ciencia social, efectivamente utilizamos un lenguaje técnico, ¿sí? Piensa en ciencia política, muchísimos conceptos técnicos que tenemos, ¿no? O sea, el gerrymandering, ¿no? Famoso, ese concepto que solamente los politólogos conocemos, los politólogos y las politólogas. Uno le dice al kiosquero, no, eso es gerrymandering. En Trump puede haber un caso de gerrymandering, ni idea, ¿no? Eso es algo que conocemos nosotros. Entonces, existe efectivamente una ligación lógica entre el lenguaje técnico y el lenguaje ordinario, señala Giddens. Ahora bien, pero esta ligación lógica entre el lenguaje técnico y el lenguaje ordinario no implica, como señala Schutz, que los conceptos de las ciencias sociales tienen que ser adecuados a la comprensión del actor mismo, ¿sí? Es decir, Giddens lo que niega de las construcciones de primer y segundo grado de Schutz es este postulado de ecuación, precisamente.
Y lo que va a decir Giddens sobre esta ligación lógica entre el lenguaje técnico y el lenguaje ordinario, que además la ligación lógica entre el lenguaje técnico y el lenguaje ordinario es algo que toma de Peter Winch, es que el científico comprende correctamente los conceptos a partir de los cuales la conducta de los actores, de esa gente, es orientada. ¿Sí? Es decir, no significa tanto que yo tenga que utilizar y adecuar mis conceptos a los actores, sino que mis conceptos tienen que dar cuenta correctamente de lo que están haciendo los actores. ¿Sí? Es decir, que gerrymandering tiene que ser un concepto, gerrymandering, no sé bien cómo se dice, yo ya me he alejado de toda esa ciencia política hace muchos años, aunque lamentablemente me acuerdo esas cosas, pero me he alejado. Lo que está señalando Giddens es que veto player, accountability, y todos esos conceptos tienen que dar cuenta correctamente de la conducta a partir de los cuales los actores se orientan. ¿Sí? Entonces, no depende de si los actores son capaces de captar los conceptos del cientista social. A nadie le importa si a Trump o a los votantes y demás, y a los demás participantes de un sistema político entienden o no los conceptos que utilizamos los politólogos. Sino que el observador científico tiene que comprender correctamente estos conceptos, y además tiene que comprender correctamente la conducta a partir de los cuales los actores se orientan. ¿Por qué? Porque los conceptos científicos implican una mayor precisión. Y no tienen que ser contradictorios. Y tienen que tener cierta coherencia. ¿Sí? Y esto es algo que lo vimos desde Popper y lo vamos a seguir viendo a lo largo de la materia. Entonces, esta doble hermenéutica, vamos a poner ligazón lógica acá, porque es muy importante. Creo que ya perdí mi cuadrito, pero lo estaba buscando, recién no lo encuentro, así que estamos sin cuadrito, lo vamos a hacer intuitivamente. Esta doble hermenéutica implica una ligazón lógica técnica y ordinaria. Saqué el gato, mi pareja le abrió al gato y está sacado. Que quiere volver a entrar, porque los gatos son así, ¿vieron? Como la gente que se quiere ir del país, después quiere volver, sí, va, viene, ¿no? Es un poco ecléctico mi gato. Entonces, volviendo entonces al tema de la doble hermenéutica, ¿qué implicancias tiene esta doble hermenéutica? Que la teoría social no puede ser aislada de su mundo objeto porque es un mundo sujeto. ¿Sí? Es decir, la relación entre actor y científico es dialógica. Esta ligación lógica supone que la relación entre actor y científico es dialógica. Y esto es constitutivo de las ciencias sociales. Vamos a escribirlo por aquí. Me estoy apurando porque les quiero dejar por lo menos 5 minutos para... ¿Y qué implica que esta relación entre actor científico es dialógica? Implica que los actores pueden tomar nuestros descubrimientos de los cientistas sociales y al mismo tiempo que las ciencias sociales pueden transformar, pueden generar resultados en las sociedades mismas, contribuyendo a formas de dominación o promoviendo la emancipación. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a decir Giddens? Giddens va a decir algo fundamental y que nos va a dar el pie para después entender un poco de qué está hablando autores como Habermas, autores como Foucault, que es que la teoría social es inevitablemente crítica. Los seres humanos, esperen que escribo esto,
los seres humanos no son un objeto inerte de estudio, sino que son agentes capaces y cognoscibles, y pueden incorporar la teoría social a su misma acción. Y hay una relación dialógica entre lenguaje técnico y lenguaje ordinario. Entonces, los cientistas sociales no pueden permanecer alejados o indiferentes de las implicancias de su teoría. Les doy un ejemplo sencillo, trabajo de campo mío. Bueno, esto tiene que ver más bien con la relación dialógica entre lenguaje técnico y lenguaje ordinario. Una vez estaba, yo soy medio conurbanera, ¿no? Soy becaria doctoral, esto que lo otro. Desde hace muchos años hago trabajo de campo en el conurbano, en barrios populares del conurbano, con diferentes temas. Ahora estoy trabajando en economía social y solidaria y condiciones de trabajo, pero antes de eso trabajé otros temas. Y particularmente me pasó en un barrio de Lanús, creo que era, me acuerdo, no era Lanús, era Quilmes o Avellaneda, que era un barrio de cartoneros, entonces tenían una palabra que ahora, se piensen que esto fue hace un par de años, ahora por ahí es un poco más conocida, era carrero. Y yo no podía entender cada vez que pasa primera entrevista, no, bueno, los carreros tal cosa, lo dejo pasar. Segunda entrevista, los carreros tal cosa, lo dejo pasar. Tercera entrevista, los carreros tal cosa. Digo, ¿qué son los carreros? Y ahí me explican que en realidad eran los cartoneros que hacían, que cartoneaban a tracción a sangre, ¿sí? Con carretas. Ahora bien, si yo no podía entender, estaba trabajando en un barrio de cartoneros, o sea que la práctica de cartonear era muy importante. Esto antes de que se conforme, por ejemplo, la CETEP, estaba surgiendo recién el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, etc. Si yo no me paraba a preguntar eso, si yo no comprendía correctamente los conceptos por los cuales los actores orientaban su conducta, entonces no iba a poder hacer correctamente mi trabajo de campo. ¿Sí? Ahora, ¿eso significa que yo después tenga que usar ese concepto? No, para nada. No necesito establecer una conceptualización desde el lenguaje técnico para eso, sino que lo que necesito es comprender correctamente cómo los actores interpretan su propia realidad. ¿Sí? Ahora bien, lo mismo, si después yo hago un estudio sobre los movimientos de cartoneros en un barrio de Quilmes o de Avellaneda, escribo mi paper, lo presento, no sé, en un congreso, en una revista científica, un capítulo de un libro, lo que sea, una tesis de maestría, de doctorado, de grado, y viene la gente del movimiento de los trabajadores excluidos, o la CETEP, que ahora cambió de nombre y me lo olvidé en este momento, pero me entienden, digamos, y me dicen, no, mirá, no entendiste nada. Entonces, digo, ahí está claramente cómo los actores no son objetos inertes, sino que tienen capacidad de interpretar también lo que los cientistas sociales dicen. Pero además, o más bien decir, ah, mira, sí, tenés razón, ¿sabes qué? A partir de esto vamos a modificar algunas cosas en nuestra organización. No pasa muy seguido eso, pero bueno, supongan que ocurra eso. No puede ocurrir también, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Que los actores son capaces de incorporar la teoría social a su propia acción. ¿Sí? Y en este sentido, los cientistas sociales no son capaces de permanecer alejados e indiferentes a las implicancias de sus teorías. ¿Se entiende? Es decir, por eso es que la teoría social es inevitablemente crítica. Porque los actores no son objetos inertes. Pueden incorporar nuestros resultados, nuestras investigaciones a su acción, y nuestras investigaciones pueden ayudar a sostener la dominación, o bien ayudar con un horizonte emancipatorio, ¿sí? Y esto agárrenlo porque después les va a servir para pensar a Habermas, ¿sí? Y para pensar otras cosas de la segunda parte de la materia. Bien, hasta acá Giddens, ¿sí? Los conceptos fundamentales de Giddens. No sé si hay alguna pregunta y tengo que ir al chat, les dejo unos minutos para preguntas. Recuerden que me tengo que ir en breve,
pero les dejo algunos minutos para preguntas, a ver si hay alguna duda en particular sobre el texto de Giddens. Es un texto que, otra recomendación que le voy a robar a una docente de la cátedra, Malena. Malena siempre dice que en el texto de Giddens traten de ir ejemplificando, porque si ejemplifican, traten de pensar ejemplos propios, porque si logran pensar ejemplos propios, entonces entienden el texto. Y yo creo que tiene un poco de razón Marina cuando dice eso, porque lo que está diciendo básicamente es que si uno puede más o menos seguir en este esquema, el texto de Giddens es muy esquemático, pero por ahí a veces por los debates que sostiene y por, digamos, lo sustancial de esta materia, digamos, todos los textos de fin de método son complejos, digamos, son textos epistemológicos o de teoría social, entonces eso hace siempre que sean un poquito más difíciles. Nuestro trabajo es tratar de bajarlos lo más que podemos. Bueno, hagan esa tarea en casa, traten de bajarlos, teniendo en cuenta, digamos, ejemplos propios, ¿sí? Para pensar, por ejemplo, la idea de agencia, la idea de estructura. Dice Luis, pero igualmente para Giddens no es excluyente que los agentes entiendan lo que interpreta el científico. No, claro que no. No es que tienen que entenderlo, ¿sí? Por eso el postulado de Giddens dice, el postulado de ecuación no va porque no es necesario que en esta ligación lógica. Sí, Marcos, el concepto de poder, te leo. ¿Qué pasa con el concepto de poder? ¿Tenés alguna duda en particular? Sí, lo que hablábamos recién, básicamente, cómo lo define, de un modo un poco vago. Esperen que vamos primero por estas dos preguntas. Entonces, en Giddens, el científico social no necesariamente tiene que esperar que los agentes entiendan lo que está diciendo el cientista social, pero sí tiene que comprender correctamente lo que los agentes, las acciones de los agentes y los conceptos que utilizan los agentes, ¿sí? A eso se refiere con la ligación lógica entre lenguaje técnico y lenguaje ordinario. El concepto de poder particularmente, como les decía, Giddens lo define vagamente como esta capacidad de lograr resultados, y tiene que ver precisamente con esta capacidad de actuar de otra manera, en la medida en que es constitutiva de la agencia, pero es constitutiva de las relaciones sociales. Es decir, en todas relaciones sociales hay autonomía y dependencia, y en toda relación social, entonces, va a existir esta disparidad en relación a los recursos, ¿sí? Pero el poder está presente en todas las relaciones sociales. Eso es básicamente lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, siendo las 11 menos 5, cualquier cosa, recuerden que están los foros, recuerden que están los mails, los mensajes que pueden mandar por el campus. Si nos mandan mensajes por el campus, recuerden que no podemos contestar desde el mail, entonces por ahí tardamos un poco más, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, y cualquier cosa, seguramente nos vamos a estar hablando antes del cierre del cuatrimestre. Bueno, cualquier otra duda me pueden escribir a mi mail o por el campus. Saludos, nos vemos. Muchas gracias, profe. A ustedes. Saludos. Bye.